del seminario, que es específicamente del tema de contabilidad electrónica en términos de la regulación que existe. Le doy la bienvenida a Daniel y los dejo con él. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días a todos. Muy bien, Eduardo, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la contabilidad electrónica y sobre todo el fundamento legal. Y vamos a ligarlo un poquito con la práctica y vamos a hablar un poco acerca de los temas a los cuales nos enfrentamos en la práctica diaria con las empresas. Si les parece, empezamos por hablar de lo que es el fundamento legal de la contabilidad electrónica. Recordamos que a partir de la última reforma que tuvimos que inició en 2014, en el Código Fiscal de la Federación tenemos una nueva obligación de ingresar la información mensualmente que generan las empresas a través del portal del Servicio de Administración Tributaria. Esto a través del buzón tributario. Aquí la autoridad nos puso una nueva forma de regular y una nueva forma de estar vigilando cuáles son las operaciones de las empresas y obviamente tenemos que atender a toda esta reglamentación a través de resolución miscelánea. Esta obligación se viene a complementar con dos artículos específicos del reglamento del Código Fiscal, que son el artículo 33 y el artículo 34. El artículo 33 básicamente nos habla de todos los documentos y la información que integran la contabilidad. Tenemos que entender esta parte de la contabilidad que es vital y tenemos que ligarlo con la contabilidad electrónica. Nuestra contabilidad únicamente ya no son pólizas y facturas. Actualmente la autoridad tiene contemplados documentos adicionales que forman parte de nuestra contabilidad, como vienen a ser los libros sociales, los estados de cuenta, las conciliaciones bancarias, papeles de trabajo, etcétera. Es decir, el mundo de información que hoy en día debemos manejar dentro de nuestra contabilidad para soportar nuestras operaciones y soportar nuestros cálculos fiscales ante una revisión de la autoridad, pues se vuelve mucho más amplio, ¿no? El universo de papeles que debemos de mantener resguardados dentro de la empresa es infinito y para eso tenemos que aprovechar las herramientas electrónicas que tenemos hoy en día. El artículo 34 del mismo reglamento del Código Fiscal nos viene a hablar de lo que es el sistema electrónico. Nos dice cómo debemos de mantener nuestra contabilidad, qué resguardo debe tener y cuáles son las condiciones que debe tener este sistema, ¿no? Y aquí vamos ya cerrando vamos cerrando el círculo, cuáles son las obligaciones y los requerimientos que debe tener nuestra contabilidad. Por un lado, ya tenemos la obligación de tener un sistema electrónico en el cual resguardemos todas nuestras operaciones, donde vayamos registrando todas las facturas y todos aquellos documentos que vayan formando parte de nuestra contabilidad. Por otro lado, nos dice la autoridad cuáles son esos documentos que debemos tener y que debemos de ir registrando en ese sistema que ya nos obligan a llevar de manera electrónica, como ya mencionábamos, vienen siendo las pólizas, lo que son las facturas, notas de crédito, tenemos que también tener respaldo de lo que son estados de cuenta, las conciliaciones bancarias, aquellos papeles de trabajo de determinación de costo de ventas, de las depreciaciones fiscales, de las depreciaciones contables. Es decir, toda esa parte ya debemos de tenerla bien resguardada y debemos tenerla, sobre todo, ligada al sistema electrónico. Y ahora bien, el último punto que faltaba para ello es que nos indicaran cuál va a ser la metodología para llevar a cabo el ingreso de la información electrónica al portal del SAT. Y esto lo vienen a hacer a través de reglas de resolución miscelánea. Específicamente, ya para 2015, tenemos lo que son las reglas vigentes. En 2014 tuvimos diferentes cambios, diferentes fechas de entrada en vigor. Y hasta el día de hoy es lo que tenemos vigente y tenemos que considerar que se publicó una nueva resolución el 29 de septiembre que va a entrar en vigencia hasta el 23 de octubre. Pero vaya, a través de resolución miscelánea nos viene a dar todas las reglas de cómo deben ser los archivos que vamos a ingresar al portal del SAT, qué información específica deben contener y cuáles son los casos en los cuales vamos a ingresar o no la información dependiendo de las características del contribuyente del que estemos hablando. Ahora bien, básicamente la información que debemos enviar a través del portal del SAT son 3 archivos. El primero de ellos es el catálogo de cuentas, que se va a enviar por una única ocasión cuando se entregue la primera balanza, dependiendo del tipo de contribuyente. Era el momento en que nos marcaba la obligación de mandar las balanzas de acuerdo a resolución miscelánea, y se tendrá que enviar cada vez que se modifique el mismo, es decir, cada vez que hagamos una modificación a la estructura o cada vez que añadamos alguna cuenta al catálogo, tendremos que enviarlo de nuevo a través del portal del SAT. Este catálogo de cuentas debe de ir clasificado con un código agrupador a cada una de las cuentas por nivel y por subnivel para que podamos identificar cuáles son las partidas que van a ser sujetas de revisión por parte de la autoridad. Este código agrupador es el que nos va a dar, o más bien le va a dar a la autoridad la pauta para poder revisar las operaciones de la empresa. Este código agrupador
lo generamos a través de un catálogo que ya también el SAT puso a disposición de los contribuyentes a través del anexo 24 de la misma resolución miscelánea. Ahora bien, el segundo archivo que debemos mandar es lo que es la balanza de comprobación. La balanza de comprobación va ligada también con los códigos agrupadores que ya reflejamos en el catálogo de cuentas que le enviamos a la autoridad hacendaria. Únicamente es para que la autoridad pueda ligar estos dos archivos y pueda hacer las revisiones y pueda hacer el match entre la información que nosotros le estamos enviando y nuestro catálogo de cuentas previamente enviado. Hay diferentes momentos para enviar la balanza de comprobación, como ya lo habíamos mencionado. En el caso general de las personas morales se debe enviar mensualmente, a más tardar dentro de los primeros 3 días del segundo mes posterior al que corresponde la información. Es decir, para ejemplificarlo, la información de enero 2015 tendríamos la obligación de haberla mandado dentro de los 3 días del segundo mes posterior, es decir, la información de enero se puede enviar hasta el día 3 de marzo de 2015 y así sucesivamente para los siguientes meses. Ahora bien, para personas físicas, en términos generales, es la misma regla, solamente que en lugar de tener 3 días, 3 días del segundo mes, tenemos dentro de los 5 días. Y únicamente como una mención especial tenemos a los contribuyentes emisores de valores que cotizan en bolsa. Ellos van a tener que hacer un envío trimestral de su información. Igual, acabando el trimestre tendrán hasta los 5 días del segundo mes posterior. Tenemos que recordar que también hay algunas cosas más específicas dependiendo del tipo de contribuyente. Hay contribuyentes que pueden optar por mandar su información de manera semestral y bueno, las balanzas se tendrán que mandar en esos mismos términos. Ahora bien, hay una segunda balanza adicional a la mensual. Tenemos que mandar una balanza de comprobación de cierre de ejercicio, tanto personas morales como personas físicas. Esto es debido a que la autoridad dentro del catálogo de cuentas que está manejando nos pide que pongamos cuentas de tipo fiscal, es decir, la determinación de la CUCA, la determinación de la CUFIL. Nos está pidiendo que a través de cuentas de orden manejemos lo que es la depreciación fiscal o lo que es la deducción de inversiones, que manejemos las cuentas de no deducibles, es decir, el mismo ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, lo tenemos que registrar. Regularmente lo registramos a través de cuentas de orden y obviamente esta balanza no la tenemos lista para el momento en que mandamos la balanza correspondiente al mes de diciembre. Por eso la autoridad es que nos da la oportunidad, o más nos exige también, que mandemos una balanza adicional, lo que sería, o lo que conocemos los contadores, como el mes 13, donde van ya incluidos todos estos registros de la parte fiscal. La fecha para el envío de esta balanza es a más tardar el 20 de abril del ejercicio inmediato posterior a que le corresponda para personas morales y al 22 de mayo para personas físicas, atendiendo al límite que tenemos para enviar nuestra declaración anual. Esos son los archivos que debemos enviar de manera puntual cada mes o bien al cierre del ejercicio. Y ahora bien, también tenemos lo que son los archivos de pólizas. Este archivo de pólizas únicamente se va a enviar cuando el contribuyente solicite una compensación o una devolución de saldos a favor o algún pago de lo indebido. Y también se puede enviar a requerimiento de la autoridad, es decir, cuando tengamos alguna auditoría en puerta o cuando la autoridad nos pueda llevar alguna compulsa, en ese momento tendremos que enviar nuestro archivo de pólizas. Este archivo de pólizas va a contener realmente todo lo que son nuestros movimientos de la contabilidad y tendrá que ir ligado con todos los archivos electrónicos, llámese facturas, papeles de trabajo, estados de cuenta, conciliaciones bancarias. Es decir, en esta parte sí va a ir muy abierta y muy desmenuzada toda la información que el contribuyente genere día con día y tendrá que ir también en el formato específico que el SAT nos manejó a través de la resolución miscelánea. Ahora bien, para atender a qué es lo que debe contener ese archivo de póliza, sobre todo, que es el que lleva el detalle mayor de las operaciones de la empresa, debemos atender algunos puntos. Y los principales puntos que debe distinguirse en cada póliza es que se debe identificar el CFDI que soporte la operación. Es decir, tenemos que hacer referencia a la factura electrónica que estamos recibiendo y que va de la mano con esa operación. Esa operación, llámese el registro del pasivo, llámese el pago parcial, o cualquier evento que esté registrado en la contabilidad y que esté relacionado con ese CFDI, se debe hacer referencia a este. ¿Cómo vamos a hacer referencia a esta factura? Pues no es que propiamente tengamos que anexar al archivo esa factura o ese archivo XML, sino es que dentro de la póliza tenemos que hacer referencia a la UID, es decir, al número de identificación, al folio fiscal que trae esa factura, ese reporte electrónico, que son los 36 dígitos.
Y para ello debemos tener un control específico de nuestras facturas y nuestros archivos electrónicos. Y aquí es donde se nos empieza a complicar. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo o ya no es igual tener únicamente el archivo impreso y sacar una fotocopia para tenerlo ya sea en el archivo de contabilidad, en el archivo de cuentas por pagar, en el archivo de inventarios. No, ahora tenemos que tener específicamente el XML, que es el que va a darnos la deducibilidad y el soporte a nuestra operación en la contabilidad de la empresa. Y obviamente, pues no es práctico estar capturando los 36 dígitos de cada una de las facturas. Posiblemente si somos un contribuyente pequeño, que tengamos algunas operaciones, pues puede ser posible que podamos dedicarle ese tiempo, siempre con el riesgo de cometer algún error al momento de teclear esos dígitos. Lo recomendable es tener un sistema electrónico que nos apoye para tener un resguardo de esos FDIs y que podamos ir haciendo la relación y que nos permita administrar toda esa información que vamos a tener en esos archivos de XML. El segundo punto que debemos de considerar y que es muy importante es la parte que debemos hacer referencia a cada tipo de impuesto, tasa o cuota que esté referenciada con la operación que estemos pactando y que estemos registrando en nuestra contabilidad. Debemos tener identificados cada una de las operaciones que estemos llevando a cabo y por las cuales se deba pagar, o también incluso por aquellas que no se deba pagar impuesto, deben estar referenciados en nuestra contabilidad electrónica. Debemos decir la tasa del IVA, la tasa del IEPS, si son exentos o si no están grabados por la misma ley, se debe hacer referencia en estos archivos de contabilidad electrónica. Y por último, el punto más importante es que debemos hacer referencia al RFC cuando la operación se lleve a cabo con un tercero. Es decir, cuando tengamos una compra, cuando tengamos una venta, un cobro, los intereses con el banco, los mismos pagos de comisiones al banco. El registro de todas estas operaciones debe hacerse referencia al RFC, además de haber mencionado a la tasa o el impuesto que se está causando, y además de hacer referencia al CFDI con sus 36 dígitos. Estos son los pasos principales o los puntos que debemos de cuidar al momento de capturar todas y cada una de nuestras operaciones para los archivos de pólizas que obviamente van referenciados también a lo que son las balanzas de comprobación. Tenemos que recordar que para las empresas que tienen un volumen amplio de operaciones, ya la resolución miscelánea nos da una opción de manejar un reporte auxiliar para no manejar diferentes CFDIs a un mismo póliza o a un mismo asiento contable. Nos dan la opción de que hagamos un reporte auxiliar donde se relacionen los folios fiscales, el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen cada póliza. Esto lo tendremos que ver conforme al anexo 24 en el apartado E, pero no nos quita la obligación de que tengamos toda la información del CFDI y de que conservemos todos los CFDIs. Y para esto es donde cobra mayor importancia tener un sistema, tanto contable como una herramienta tecnológica que nos apoye a tener toda la información disponible para poder generar estos reportes. Si bien no lo hacemos póliza por póliza o asiento por asiento, nos puede servir tener un reporte auxiliar y un sistema donde podamos realmente almacenar, administrar y validar toda la información de los FDIs que nosotros tenemos que manejar. Algunos puntos a considerar que nosotros debemos tener siempre presentes para el envío de los archivos electrónicos es que nuestro sistema contable debe estar actualizado y nos debe permitir generar esos archivos que la autoridad nos está requiriendo. Si bien es cierto que la obligación es únicamente mandar el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, no debemos de perder de vista que el archivo de las pólizas es sumamente importante porque siempre estamos expuestos a solicitar una compensación, una devolución, o sobre todo estamos expuestos a que la autoridad el día de mañana pueda tocarnos la puerta y venir con alguna revisión. Entonces, el sistema contable y las herramientas tecnológicas deben estar actualizados y nos deben de permitir ahorrar tiempos y tener toda la información que soporte nuestras operaciones. También debemos de considerar lo que es el mapeo de la estructura de nuestra balanza de comprobación. Esta parte es muy importante porque es la que va a dar la base para las revisiones de la autoridad, ya que la balanza de comprobación es el archivo que van a tener ellos día con día, o mes a mes más bien, y es el que van a poder revisar. Y de ahí van a partir las revisiones y nos puede solicitar que le enviemos los archivos de pólizas con toda la información de las operaciones de la empresa. Debemos también revisar lo que es las integraciones de los saldos de las balanzas. En algunos casos, a veces dejamos por ahí alguna cuenta de deudores, alguna cuenta por cobrar con algún saldo pequeño y a final de año hacemos la depuración de saldos y castigamos a resultados. La verdad, esto no es muy conveniente. Siempre estaremos más del lado del que tenemos que tener una revisión mes a mes. Si hay que cancelar algo, bueno, irlo depurando periódicamente y no dejar en un mes evidencia o más bien algún movimiento que a la autoridad le pueda brincar y que eso nos detone una revisión y a lo mejor en esa revisión no encuentra nada y la autoridad
no nos puede fijar ningún crédito fiscal, pero pues siempre es una inversión de tiempos, ¿no? Y con toda esta parte del electrónico y todo lo que entregamos, tenemos que entregar, pues son tiempos valiosos que podemos bien emplear para mejorar nuestros procesos internos y buscar una mayor rentabilidad dentro de la empresa. También debemos de revisar nuestros procedimientos de control interno, como lo mencionábamos. Es importante tener toda la información electrónica a la mano y siempre bien almacenada y controlada, de manera que la podamos administrar en dos vías. Por un lado, internamente nos puede generar un valor agregado porque tenemos mejor control de la información. Nos puede servir para controlar mejor los inventarios, para controlar mejor las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y tener un mejor registro contable y que nuestros estados financieros al final reflejen cifras que estén realmente al día y soportadas con archivos electrónicos. Y por otro lado, también debemos de recordar que la autoridad en cualquier momento puede detonar una revisión o una compulsa y ya a partir del año pasado, del ejercicio fiscal de 2014, pues tenemos la obligación de llevar los archivos de pólizas de manera electrónica con todo el soporte y esto únicamente lo podemos lograr a través de un mejor control interno, para que todas las operaciones que lleva a cabo la entidad estén debidamente soportadas. Y también un punto muy importante y que cobra bastante relevancia es que debemos recordar que toda nuestra contabilidad debe ser aplicada bajo un marco contable que sea expedido por algún instituto o por algún colegio reconocido. Esto lo viene a decir la misma resolución miscelánea, donde nos hace énfasis en que la contabilidad debe hacerse, en el caso de México, en base a las NIF, pero también reconoce lo que es la normatividad estadounidense, las US GAPs, y también le da vida o también trae al concepto lo que son las normas internacionales de información financiera, y ya se menciona que podemos utilizar cualquier otro marco contable, es decir, podríamos utilizar las NIF para pymes, o podemos utilizar algún otro marco contable en el caso de las empresas transnacionales. Si está reconocido ese marco contable, nos puede servir también de base. Es decir, no tendríamos que llevar una doble contabilidad en base a norma nacional y en base a la norma del corporativo. Podemos ser una sola. Aquí el punto importante es el control interno que debemos de tener y esto nos va a ayudar, lo tenemos que ver en dos vías. Por un lado, el sistema contable y por otro lado, las herramientas que podamos tener desde el punto de vista tecnológico que nos ayuden a controlar toda la información que hoy en día ya es electrónica, llámese las facturas, los mismos recibos de nómina que ya son electrónicos, los papeles de trabajo que ya todos manejamos el Excel. Entonces, todo eso debemos de tenerlo bien almacenado y controlado. Principalmente los FDIs, que son la fuente de información principal de las operaciones que lleva a cabo la entidad, y para eso tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a controlarlo. Y una de ellas precisamente es la información Rediva, que la verdad es muy útil. ¿Por qué? Porque nos permite administrar y controlar todos esos FDI, nos permite generar reportes auxiliares que nosotros podemos manejar y que podemos almacenar y además los podemos anexar a nuestra contabilidad electrónica para llevar ese control que nos está pidiendo la autoridad hoy en día. Daniel, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer por medio del chat para Daniel. Vamos a dejar un minuto para que alguien haga una pregunta. De cualquier manera, si tienen una pregunta o alguna duda más adelante, por favor, no duden en hacerlo. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Sí. Pregunta Alejandra Ortega que en dado caso que hubiera un error al subir la información, ¿qué procede? Ok, correcto, Alejandra, mira, buen día. Sí, la autoridad también nos da la opción de que si hay algún error en la información que ya mandamos previamente, podamos mandar un segundo archivo, es decir, lo que conocemos como un complementario, ¿no? Aquí no es un archivo complementario, aquí más bien el segundo archivo que enviemos a través del buzón fiscal va a suplir, va a eliminar el archivo anterior que hayas mandado, ya sea de tu catálogo de cuentas, tu balanza de comprobación o bien el archivo de pólizas, y subes el nuevo archivo ya corregido. Esa misma posibilidad nos da la autoridad a través de la misma resolución miscelánea. Sí, si fuera algún caso más específico, bueno, podemos ampliar la pregunta. Comenta Alejandra que hay algún plazo para realizar el cambio. Alejandra, no hay ningún plazo. La resolución miscelánea nos marca
que tendríamos 5 días hábiles a partir del momento en que se haya corregido el archivo origen, es decir, tendrías 5 días a partir de que tú corrijas tu balanza o tu catálogo para enviarlo nuevamente a través del buzón fiscal. Sin embargo, al ser un término interno, más bien el que va a saber cuándo modificaste tu contabilidad, pues eres tú mismo, no hay un plazo forzoso en ley que te diga hasta cuándo ya no podrías hacer ese cambio del archivo. Y también hay algún caso en el que si el archivo que enviamos tiene algún error de estructura, la autoridad te lo va a requerir a través del mismo buzón fiscal y ahí sí tendrías el término de 10 días para corregir ese archivo, únicamente en términos de que te lo pida la autoridad por algún error en la estructura del archivo que tú hayas enviado. Sin embargo, esto lo podemos evitar fácilmente ya porque el mismo SAT nos da un validador de la estructura y no del contenido propiamente de la información, sino de la estructura en la cual estamos enviando tanto la balanza como el catálogo de cuentas. Ok. Perfecto. Gabriel pregunta, ¿las facturas externas o del extranjero se deben reportar? Es correcto. Aquí, si bien es cierto que no tenemos un CFDI y no podemos hacer referencia a lo que es el folio fiscal, que son los 36 caracteres, sí debemos hacer referencia a través de los demás componentes que identifican esa factura, es decir, no el RFC, sino el ID fiscal que traiga nuestro proveedor, el nombre del proveedor. También nos pide en los términos de lo que son el archivo de pólizas, también nos pide que hagamos referencia a la residencia, nos pide la dirección, es decir, nos va a pedir ciertos datos de nuestro proveedor externo, de nuestro proveedor del extranjero, para identificarlo. No, si bien no hacemos referencia al número folio fiscal que asigna SAT, sí hacemos referencia a todo lo que es la factura del extranjero. En este caso, la recomendación es también escanear esa factura, pues si bien no la recibimos en un modo electrónico válido para el SAT, sí consideramos que es viable o es oportuno que en cuanto recibamos esa factura impresa, la escaneemos y la tengamos también almacenada junto con el resto de nuestros comprobantes de las operaciones de la empresa. María Elena García pregunta, ¿se deben entonces guardar todos los XML, tanto de facturas emitidas como recibidas? Es correcto, debemos de guardar todos los XML, ya sea tanto las emitidas como las recibidas. Por eso les comentaba que es importante tener una herramienta tecnológica que nos permita administrar todo esto, ¿sí? Todos estos archivos, obviamente, lo mismo que hacíamos antes con las facturas impresas, ahora lo tenemos que hacer, pero con los XML, ¿sí? Debemos de guardar todas las facturas que recibamos. Y nos pregunta José Manuel, en caso de auditoría, ¿cómo se deben presentar los FDIs? En caso de que tuvieras una auditoría por parte del SAT, los FDIs los vas a mandar también a través de buzón tributario. Sí, aquí nada más vale la pena señalar, no siempre la autoridad nos va a pedir los FDIs, la autoridad nos va a pedir el efecto que nosotros le estamos dando a los FDIs, ¿no? Recordemos que la autoridad tiene ya también un receptorio donde guarda todos los FDIs, tanto los emitidos como los recibidos, y lo que están visualizando a un futuro es hacer un cruce directo. Es decir, lo que ellos están pugnando es por ya pedirle menos información al contribuyente y únicamente ver que realmente le esté dando el efecto correcto a esos FDIs. Actualmente, seguramente va a haber una parte donde nos van a pedir esos FDIs y seguramente los tendremos que mandar a través de buzón fiscal en un archivo comprimido, tal como estamos enviando hoy en día, tanto la balanza como el catálogo de cuentas. Vamos a esperar un momento. Mira, una pregunta de María Elena. Perdón, pero ¿solo son las facturas vigentes o todas? La recomendación es guardar todas las facturas. Por ejemplo, si tuviéramos algún CFDI de ingresos emitido, alguna factura emitida, y no sé, por algún error o porque simplemente la factura está mal o se canceló la operación, decidimos cancelar ese CFDI, en algún momento ese CFDI tuvo vida y tuvimos que haberle dado un registro contable como de ingreso, y bien, para soportar que en un momento dado nosotros ese ingreso no lo vamos a reportar o no lo vamos a acumular para efectos fiscales, pues se sugiere que guardemos siempre el CFDI con esa característica ya de cancelado, ¿no? Para que no tengamos ninguna diferencia contra lo que la autoridad nos pueda decir. Por otro lado, Gabriel pregunta, ¿se deben reportar todos los niveles de mis cuentas contables?
Y Gabriel, esto va a depender de la estructura del catálogo de cuentas que tengamos implementados en la empresa, ¿no? De entrada, el mismo SAT nos dice que las cuentas que sean de balance, es decir, las cuentas de primer nivel, no se van a reportar, y de ahí únicamente nos da dos niveles para agrupar las cuentas, ¿no? En la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es ese segundo nivel, aplicarlo a todas las cuentas, pero insisto, va a depender de la estructura de tu catálogo de cuentas y también hay que recordar que muchos contribuyentes lo que empezaron a hacer fue modificar sus catálogos de cuentas y adaptarlo realmente a lo que el SAT sacó a través de la resolución miscelánea. Aquí la observación nada más es ver que realmente no tenemos la obligación de que nuestro catálogo de cuentas coincida al 100% con el catálogo de cuentas que emitió el SAT. Aquí se debe guardar o se podría guardar la estructura del catálogo de cuentas que tenemos implementado y únicamente adaptarlo conforme a la norma de información financiera que el mismo SAT nos está diciendo que tomemos como base para ligarlo a estos códigos agrupadores. No, la respuesta es, se deben reportar todos los niveles de cuentas. Yo diría que de entrada no, porque la misma autoridad nos dice que hay un nivel que no vamos a reportar. De ahí en adelante va a depender de la estructura y del detalle que tenga tu catálogo de cuentas que tengas implementado actualmente. Nos dice Alejandro Ortega, ¿qué es lo recomendable? ¿Cancelar la factura en el SAT o vía nota de crédito? Mira, esto tiene dos vías. Yo creo que aquí depende del caso específico de cada una de las facturas que vayas a cancelar. Por ejemplo, si tenemos una factura que se deba cancelar y está dentro del mismo mes, yo no le veo ningún problema en que directamente cancelemos la factura, porque además el efecto fiscal y el efecto contable queda registrado en el mismo periodo, atendiendo a lo que nos dice la norma de información financiera que tenemos que atender al momento de la devengación contable. Por el otro lado, si esa factura que emitiste, por ejemplo, el 29 de septiembre la vas a cancelar el 2 de octubre, ahí sí vamos a tener una pequeña diferencia, porque todavía hasta el 30 de septiembre que termina el mes, dicha factura estaba vigente, es decir, tenía vida y tenía un efecto fiscal. Yo te diría que lo recomendable ahí sí sería que lo hiciéramos a través de una nota de crédito, ¿sí? Considerando que las notas de crédito deben de llevar el concepto claro de que esta nota de crédito cancela a la factura X, haciendo referencia a la factura que cancelas, para cancelar ese efecto fiscal desde el pago provisional, ¿sí? Pues ya que si no, esa factura va a seguir vigente y únicamente vamos a tener esa deducción hasta la declaración anual. Nos pregunta José Manuel, ¿cómo detecto cuando un tercero, por ejemplo un proveedor, cancela una factura sin mi conocimiento? Sí, vaya, realmente esto no lo podemos detectar de primera mano. Tenemos que recurrir, como ya les comentaba, a las herramientas tecnológicas para que nos apoyen en este sentido, ¿no? Un programa que nos esté vigilando constantemente, que nos ayude a administrar, controlar todos nuestros FDIs, pues es una gran herramienta y nos puede ser de mucho apoyo. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, por un lado, entrar cada mes al receptorio del SAT o entrar periódicamente y consultar las facturas que hemos recibido y ver cuál es el estatus de cada una de ellas. Obviamente aquí tendríamos que ingresar y comprobarlo proveedor por proveedor, factura por factura, periodo por periodo. Aquí lo recomendable es tener un buen sistema que nos apoye con esta parte de la administración de nuestros FDIs para que el mismo nos ayude a validarlos y podamos tener toda la documentación y toda la seguridad de que ese FDI sigue válido. En el caso de que este sistema nos reporte que ese proveedor canceló esa factura porque vamos a ver el cambio de estatus, bueno, ahí sí podemos hablar con el proveedor para ver qué fue lo que pasó y por qué está cancelando la factura. Pero te repito, es muy difícil que nosotros nos podamos dar cuenta de primera mano y lo recomendable es tener un sistema que nos permita tener ese control y que nos ayude a valorarlo de manera automática. Daniel, nos pregunta Gabriel, ¿qué pasa cuando un CFDI que reportamos en un ejercicio es cancelado por un proveedor? Y un proveedor cancela alguna factura que ya se haya reportado. Bueno, aquí lo que tendríamos que ver realmente es el efecto fiscal que va a tener, ¿no? Como les comentaba, si ya esa operación fue reportada, pues bueno, tenemos dos alternativas. O bien metemos una balanza complementaria donde eliminemos ese movimiento y esa factura para ya quitar el efecto fiscal, o bien podemos dejar ese movimiento, pero
tendríamos que tener el soporte de una nueva factura que el proveedor nos emita y esa factura debería decir, esta factura cancela y sustituye a una anterior. En ese caso tendríamos un modo de defendernos con la autoridad de decirle, bueno, esta factura no la cancelé yo, la canceló a mi proveedor y hay una nueva factura y corresponde a operaciones o actividades que se llevan a cabo en el ejercicio anterior. Sí, aquí tenemos que tener además mucho cuidado en que esto no se traduzca en una práctica frecuente, ¿no? Puede ser algún error o algún caso muy específico, pero siempre se recomienda hacer un precierre unos 10 o 15 días antes de que termine el año para revisar que tengamos toda la información. Yo sé que no todas las empresas pueden parar operaciones, pero siempre podemos hacer una revisión y podemos mejorar nuestros controles de manera de que este tipo de situaciones se puedan evitar. Edgardo nos pregunta que si los recibos de nómina también se reportan en la contabilidad electrónica. Por supuesto, todos los recibos electrónicos de nómina también se reportan, porque ellos son comprobantes fiscales. Recuerda que también a partir de la reforma fiscal tuvimos ya la obligación de emitir CFDIs por todas aquellas operaciones de nómina que llevemos a cabo. Es decir, debemos reportar todos nuestros CFDIs. En la resolución miscelánea no hace diferencia entre facturas, notas de crédito o recibos de nómina o el documento que sea con el documento que ustedes le quieran nombrar. Hace referencia a todos los FDIs deben soportar las operaciones. En este caso, sabemos que muchas de las empresas, o más bien prácticamente todas las empresas, hacemos un registro global de nuestra nómina, es decir, no hacemos el cargo del sueldo empleado por empleado, ni la retención del ICR, hacemos un movimiento global, todo el sueldo, toda la retención del ICR, toda la retención de IMSS, todos los créditos Infonavit, en nuestra contabilidad quedan en un solo asiento. Aquí es donde cobra importancia los reportes auxiliares que nos da la opción, la resolución miscelánea, ya que en esos reportes podemos hacer referencia a todos y cada uno de los FDIs que soporten esa operación. Obviamente debemos de tener un sistema que nos ayude a generar ese reporte auxiliar, que debe cumplir también con los requisitos que el mismo anexo 24 de la resolución nos marca. La respuesta es sí, debemos de reportar todos los recibos de nómina, pero también tenemos algunas aplicaciones y algunas opciones que nos ayuden a simplificar y a no hacer referencia a cada uno de esos recibos, sino puede ser en forma global. También pregunta Edgardo si los archivos XML de la contabilidad electrónica deben ser sellados y timbrados. Claro, de hecho, el envío de los archivos electrónicos es a través del buzón fiscal y ahí mismo te va a pedir que lo hagas con tu firma electrónica. Para ingresar te va a pedir únicamente tu contraseña, pero ya para el momento del envío te pide tu firma electrónica, es decir, que va a ir sellado y timbrado ese envío de los archivos electrónicos ya a través del buzón fiscal. Daniel, pues muchísimas gracias. Si alguien tuviera una pregunta en adelante, por favor hágala por medio del chat. De cualquier manera vamos a seguir aquí Daniel y un servidor. Y vamos a pasar a la siguiente etapa del seminario, en donde vamos a ver casos prácticos en conjunto con una aplicación como la que comentaba Daniel, que se llama Readiva, que va en relación a la recuperación, administración y validación de comprobantes fiscales, incluyendo contabilidad electrónica. Y bueno, ahorita se las presento. Bueno, la aplicación permite recuperar comprobantes de dos maneras, tanto por medio de entrar directamente al SAT utilizando un RFC y la clave CIEC y estableciendo una fecha específica de recuperación, cualquiera que esta sea. Por ejemplo, vamos a tomar una del 10 de agosto del 2015 al 15 de agosto del 2015. Entonces, lo que hace esta aplicación es va directamente al SAT
y por medio de la contraseña CIEC abre una sesión y empieza a leer para cada uno de los días para saber si existe en ese día un comprobante fiscal en el buzón de cada uno de ese RFC en particular. Ahí, por ejemplo, encontró uno, lo presenta en la parte de atrás con un icono de validación en gris y hace la validación también directamente en el SAT, cambiando el icono de validación a verde. Esto lo va a hacer consecutivamente con todos los comprobantes que estemos bajando del SAT y nos presenta información relevante acerca del comprobante. Como comentaba Daniel hace un rato, ¿no? Información que puede ser importante como el RFC del receptor, del emisor, los totales y subtotales de las facturas, los impuestos, retenciones, el total de las monedas, el UUID de la factura ya está relacionado en este primer reporte que presenta la aplicación. Vamos a permitir que acabe de hacer el barrido en estos 5 días. Y como pueden ver, es un barrido bastante rápido. Eso me lleva a una vez vino un cliente que tenía una auditoría y necesitaba bajar 4,000 comprobantes para cumplir con los requerimientos del auditor, porque no tenía los XML en su oficina, ¿no? En algún equipo de cómputo. Entonces, con nuestra aplicación pudo bajar esos 4,000 comprobantes en 2 horas y eso le permitió cumplir con el requerimiento de la auditoría. Bajó estos 3 comprobantes que vio en el buzón y por lo pronto solamente vamos a bajar los comprobantes recibidos para ver la funcionalidad de la aplicación. También podríamos obtener, si ustedes ya tienen comprobantes en diferentes folders, podríamos obtenerlos de algún folder y reportarlos en esta aplicación para poder administrarlos de manera conjunta. Tenemos una forma en esta aplicación podemos visualizar el XML, ¿no? Pero pues es un archivo de difícil lectura, pero hemos desarrollado una plantilla genérica de PDF para que puedan ver de manera más sencilla todo lo que está dentro del PDF a nivel de detalle. En el SAT, Daniel, entiendo que cuando bajas un PDF no es a nivel de detalle que te muestra la factura. Es correcto, a través de la página del SAT no podemos ni siquiera obtener un PDF, lo único que podemos descargar es un XML y necesitaríamos un lector para poder interpretar ese XML. Como lo dices, es un archivo que trae algunos caracteres especiales y un formato específico y pues es de difícil lectura. Siempre se recomienda tener algún archivo, algún programa que nos permita dar lectura a estos XML. Bueno, aquí lo vemos. Este es el PDF genérico que está en Readiva. Podemos también hacer validaciones del estado de los comprobantes de manera masiva o generar los PDFs de los comprobantes de manera masiva. Es importante que les comente que toda la información radica en sus equipos. Como pueden ver, los archivos están guardados y dispuestos en una ubicación dentro de sus equipos. No se guarda la información en una página web o no se guarda la información fuera de sus instalaciones. Vamos a darle clic en archivar estos comprobantes y después les quiero mostrar otra funcionalidad que tiene la aplicación que es interesante. Podríamos revisar información de diferentes meses. La aplicación ubica los comprobantes en un esquema de año-mes. Por ejemplo, si quisiéramos ver los últimos 4 meses, también los ubica o podemos definir si solamente queremos los comprobantes emitidos o también los recibidos y los tipos de comprobantes, si son de ingreso, de egreso o de nómina o de traslado, que son las cartas porte. Podemos ver solamente uno de los emisores, por ejemplo, estos son proveedores de esta empresa, o podemos ver solamente uno de los receptores.
Vamos a darle a aceptar aquí para tener un poco más de información en la pantalla y poder generar algunos reportes que pueden ser interesantes. Ay, perdón. Debí salir a la aplicación, perdón. Aquí ya tenemos los comprobantes guardados de estos meses. Continuar. Y podemos hacer aquí una validación general de todos los comprobantes. Se van a validar directamente en el SAT estos 59 comprobantes. Tenemos aquí un errorcito con la conexión a internet. No. Pero bueno, vamos a ver entonces la parte de los reportes personalizados. Aquí podemos hacer reportes tanto de comprobantes vigentes como de comprobantes en general. Vamos a ponerlos de todos los comprobantes. Podemos hacer un reporte, por ejemplo, del UUID que nos comentaba Daniel, que es complicado y problemático estarlo capturando por ser un número muy grande, ¿no? Con respecto probablemente a la serie y el folio de la factura y a los impuestos, ¿no? En su total, descuentos hasta el total, y vamos a agregarlos a este reporte. Este reporte lo podemos configurar, por ejemplo, como nos lo pida nuestra póliza de folios, Daniel, ¿cómo la ves? ¿No? Para poderlo generar de esta manera. Correcto, esto es a lo que me refería con los reportes auxiliares que nos permite la resolución miscelánea. Los podemos generar a través de este sistema que nos ayuda a darle el formato que nosotros necesitemos con la información que nosotros necesitemos, ¿no? Pero obviamente ya teniendo almacenados todos nuestros XML en un sistema que nos lo permita hacer. En este caso, como estamos viendo en la pantalla, generamos un reporte en Excel con la información específica que nosotros le pedimos al sistema y que está contenida en esos XML que además ya los descargamos directamente de la página del SAT y los validamos, que eso también es muy importante por la pregunta que hacían de cómo saber en qué momento un CFDI es válido y si continúa con esa vigencia o si el proveedor lo pudo haber cancelado. Aquí nos va a dar todas las características que necesitemos para nuestra contabilidad electrónica. Muchísimas gracias, Daniel. Este es el reporte que acabamos de generar de manera automática. Como ven, ya está relacionado el UUID de la factura, el RFC del emisor y el nombre, la serie y el folio y los subtotales en términos de grandes números. Esto es no lo vamos a guardar. Ahorita es a nivel de maestro de factura. También podemos hacerlo a nivel de detalle, ¿no? Vamos a decir que quisiéramos saber de ciertos RFCs cómo nos están facturando en términos de cantidades, unidad de medida, código de producto, descripción, precio unitario e importe. Podemos arreglar igualmente el reporte como nos lo pidan. Este tipo de reportes, como se pueden arreglar, nos pide una ubicación o nos propone una ubicación dentro del equipo en donde estamos trabajando, la podemos cambiar, igual que nos propone un nombre que también podemos cambiar. Le vamos a exportar a Excel. Y aquí está el reporte de manera automática, en donde nos dice la razón social, el RFC del emisor, cantidad, unidad de medida, código, y toda esta información la podemos subir por medio de layouts de diferentes sistemas contables. Radiva es la única aplicación que tiene interacción con cualquier sistema contable o cualquier sistema administrativo o ERP, de tal forma que puede generar información como lo piden las plantillas de estos sistemas, para que sin tener que capturar un solo dato, ustedes puedan subir la información a estos sistemas. Vamos a darle cancelar. Ay, perdón. No guardar, perdón. Y después tenemos un reporte como es el de maestro y detalle, en donde podemos generar
por UUID de factura, probablemente la razón social y el RFC. Datos también del detalle de factura como estos, ¿no? Igual los podemos acomodar de arriba hacia abajo. Si quisiera tener primero el RFC, generamos este reporte, misma mecánica. Nos propone una ubicación y un nombre, podemos cambiar ambos o cualquiera de los dos. Y entonces ya tenemos por UUID y RFC, emisor y razón social, cuál es el detalle de estas facturas. Este tipo de aplicaciones sirven mucho para el área de administración, contabilidad, impuestos. Por ejemplo, en la parte de impuestos tenemos un cliente que necesitaba integrar el expediente para una solicitud de devolución de IVA y está utilizando esta aplicación para amarrar las facturas el IVA de las facturas que se han pagado con los UUIDs y folios de manera muy rápida. El expediente no lo habían podido integrar y se ha podido integrar en algunos días nada más. Vamos a darle no guardar. También tenemos reportes estructurados, por ejemplo, el reporte de proveedores. Vamos a generarlo. Misma mecánica. Y a partir de este reporte de proveedores ya tenemos en el rango que pedimos para trabajar con Readiva toda la información del proveedor, incluso a nivel de cada una de las facturas, en términos de grandes totales e impuestos. Entonces estamos a un paso de obtener un reporte tipo DIOT, como para poderlo reportar a la autoridad. ¿Cómo ves, Daniel? ¿Tú crees que les ayudaría a nuestros clientes? Claro, de hecho esa es la intención del sistema, ¿no? Como ya bien hemos visto en los diferentes reportes que nos has presentado, la información que nos da es amplia y nos ayuda en diferentes sentidos, no únicamente para cumplir con la obligación de contabilidad electrónica en términos del archivo de pólizas o los reportes auxiliares. Como bien lo mencionaste, nos puede ayudar para efectos de la DIOT, para la multi-IEPS, que también es importante cumplir con esa obligación. También nos puede ayudar, como lo mencionaste, para integrar los expedientes de devolución de IVA que la autoridad nos está pidiendo, un reporte de facturas y cuáles son los conceptos de las facturas. Y entonces todo esto lo tendríamos que capturar dato por dato o factura por factura. Hoy en día tener esta herramienta que nos permita hacer esto en solo unos minutos, como lo hemos visto, bueno, pues nos ayuda para mejorar nuestro trabajo y para mejorar nuestros procesos, ¿no? Y adicionalmente, reportes como este de proveedores, pues nos puede servir administrativamente también para llevar un control de nuestras compras, de nuestros inventarios, para llevar presupuestos incluso, ¿no? Por áreas, por centros de costo. Toda esta información nos va a ser de suma importancia para poder mejorar nuestros procesos internos, tanto administrativamente como en la parte de contabilidad y, claro, también en la parte de impuestos. Muchas gracias, Daniel. Vamos a cerrar este reporte. En general, esa es la funcionalidad que nos permite la aplicación. Esta parte de reportes personalizados es muy poderosa dentro de la aplicación. Déjame ver. Hay por aquí una pregunta en el chat. Permítame. Chat. Nos pregunta Alejandra Ortega, actualmente trabajo con un sistema operativo, ¿se podría hacer una interfaz? Sí, Alejandra, una de las ventajas que tenemos es que nosotros somos propietarios de la aplicación y podemos generar interfaces con cualquier sistema administrativo, contable o ERP, llámese desde los muy grandes, como pueden ser SAP, JD Edwards, Compact y demás. Nosotros no somos una aplicación que complementa estos sistemas y les ayuda a nuestros clientes a trabajar menos horas en cosas en las que no queremos trabajar exactamente, ¿no? Como bajar facturas del SAT. Nos pregunta José Manuel, ¿con esta aplicación se puede detectar cuando te han cancelado una factura a un proveedor? Efectivamente, José Manuel, cuando generamos la validación de las facturas, déjame consultar otra serie de archivos para ver si te lo puedo demostrar en pantalla. Como las validaciones
se pueden hacer, tenemos algún problema con la parte, con el internet o con el SAT como para hacer esta validación, pero bueno, al momento de que estos iconos se validan directamente en el SAT y se establece las fechas de validación, lo que nos reporta es facturas canceladas o facturas válidas. Entonces, si un proveedor te mandó, canceló una factura sin avisarte, aquí puedes ver directamente en el SAT que esta factura está cancelada y puedes hablar con el proveedor como para que te mande la factura nuevamente o la modificación de la misma. De la misma forma vas a poder ver no solamente las facturas canceladas, sino también las notas de crédito, que esto es muy importante para poder controlar las deducciones que tú haces al momento de presentar tu contabilidad en el SAT, ¿no, Daniel? Sí, es correcto. Aquí el sistema lo que nos permite de entrada es descargar todos los archivos que tenemos de los XML del SAT. El segundo paso es que nos permite validarlo y una herramienta adicional es que si en algún momento dado tenemos duda o queremos cerciorarnos por una segunda vez, podemos correr nuevamente la validación de las XML y si hay algún cambio en el estatus, el sistema nos va aquí a detectar que el XML que anteriormente era válido, que estaba vigente, aquí ya ha sido cancelado. Es decir, el sistema sí nos ayuda a correr ese proceso de validación y nos va a detectar cuando haya cambiado el estatus del XML. Bueno, esta es la aplicación, como pueden ver, es una aplicación muy sencilla, es una aplicación muy funcional, nos ha ayudado con diferentes clientes a apoyarlos, a solucionarles problemas en la recuperación, administración y validación de los comprobantes. Entonces, quisiera ver si hay alguien que tenga alguna otra duda como para como para poderla contestar. Vamos a dar un minuto para esto. ¿Qué tal, Marilena? El costo varía dependiendo del tipo, el número de comprobantes que ustedes manejen. Tenemos precios para empresas micro desde 800 pesos al año hasta precios adecuados para empresas grandes. Con todo gusto, si me permites comunicarme contigo más adelante, podríamos hacerte una propuesta específica para tu caso. Alberto nos pregunta, ¿la aplicación puede utilizarse en plataforma Macintosh? No, Alberto, por lo pronto no tenemos una aplicación para Mac, se utiliza por medio de PC. Bueno, les recuerdo que esta conferencia está grabada y va a estar disponible en YouTube para todos. Para aquellas personas que quieran una demo gratuita de la aplicación, en el registro de esta conferencia, al final los pueden mandar a la liga o al final de la conferencia los pueden mandar a la liga como para obtener la demo gratuita. Se les pide nada más contestar 4 preguntas. Con esto estamos dando por terminado el seminario. Les agradezco mucho por haber atendido al mismo y estamos a sus órdenes para poder contestar cualquier duda al respecto. Que tengan muy buena tarde. Sí, Alejandra, dime una duda más. Alejandra nos comenta
Si el proveedor emite una factura y la cancela, pero no me manda el XML, ¿cómo me ayuda el sistema a detectar eso? Ah, perfecto. Como todas las facturas, el sistema, todos los comprobantes fiscales, el sistema los toma directamente del SAT. En el SAT están todas tus facturas recibidas y emitidas, ya sean vigentes o canceladas. Entonces, por eso te puedes dar cuenta, porque al momento de bajar las facturas del SAT, puedes saber si el estatus es de cancelado o vigente. De cualquier manera, si tú quisieras hacer una validación, como decía Daniel hace un momento, unos días antes de entregar la contabilidad al SAT, lo puedes hacer cuantas veces quieras sin que en la aplicación se marque un costo adicional. Y si quieres hacerlo inclusive de todas las facturas del año a final del ejercicio, también puedes generar esa validación. Entonces, ahí te das perfectamente cuenta cuando un proveedor está cancelando una factura o enviándote una nota de crédito que no debería de estarte enviando en ese momento. Edgardo pregunta, ¿esto quiere decir que con esta aplicación ya no tendría que esperar a que el proveedor me dé sus facturas? Exactamente, Edgardo. Esta aplicación también funciona como si fuera un portal de recepción de facturas del proveedor, porque ya no necesitas esperar a que te las manden por correo electrónico, tener que descargar el XML y el PDF de la factura, en fin, ¿no? Tener que guardarlo de una manera ordenada, sino que la aplicación lo va a hacer por ti de manera automática. Entonces, esta aplicación te sirve precisamente para que no tengas que esperar que tu proveedor te envíe la factura. Nos comentaba también un cliente que los proveedores mandan las facturas a diferentes áreas dentro de su empresa. Entonces, para el área de cuentas por pagar es muy complicado poder recuperar esas facturas y frecuentemente las tienen que pedir a los proveedores. Esta aplicación te sirve para no tener que estar pidiendo a las diferentes áreas las facturas, sino poderlas consolidar en un solo punto de entrada sin necesidad de esperar porque el proveedor te la mande, ¿no? Ok, si la tiene mi contador, yo la puedo tener también. Efectivamente, esta aplicación se puede instalar en los equipos que tú quieras sin tener un costo adicional. Entonces la puede tener tu contador y la puedes tener tú en tu empresa de tal forma que los dos puedan tener la misma información validada, vigente y demás. En la compra del paquete hay alguna capacitación. Sí, María Elena, tenemos una capacitación remota y presencial, y no solamente tenemos capacitación, sino que también tenemos teléfonos para soporte vía telefónica y tenemos soporte vía correo electrónico. Entonces, si tuvieras algún problema, podríamos sin duda ayudarte a resolverlo y ayudarte a poder utilizar la aplicación al máximo. ¿Puedo manejar varios RFCs en la aplicación? Sí, Edgardo, se pueden manejar varios RFCs en la aplicación, tantos como tú quieras. Y José Manuel pregunta, entiendo que no cobran licencia por máquina, como lo hacen otras compañías que te cobran licencia por computadora. Efectivamente, la aplicación no se cobra por instalación en máquina, sino es un solo cobro anual, que es bastante accesible para las empresas. Gabriel nos pregunta, ¿tiene contabilidad electrónica? Estamos saliendo con contabilidad electrónica la siguiente semana, de tal forma que ya no tenga que hacer ningún tipo de carga de datos para tener las pólizas y las balanzas en términos de contabilidad electrónica, sino como obtenemos la información directamente del SAT, ya la podemos replicar directamente a cuentas contables previamente mapeadas con respecto a las cuentas contables del SAT, y de ahí poder generar la contabilidad electrónica. Antes de enviarla al SAT, recomendamos ampliamente que consulten a Daniel como para que les pueda dar el último visto bueno de esto. José Manuel nos pregunta, ¿hay algún precio en las actualizaciones? No, las actualizaciones sobre la aplicación son gratuitas.
una vez pagando la licencia anual. María Elena, como la parte de contabilidad electrónica es una actualización sobre nuestra aplicación, no va a tener un costo adicional al de compra de la licencia. Beatriz Luna nos dice, ¿qué sucede con las facturas que debo generar por compras realizadas a negocios pequeños? Pues las facturas de cualquier manera entiendo que están, si son facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales, Beatriz, estarán directamente en tu buzón tributario del SAT y las vas a obtener igualmente por medio de este sistema. En una versión posterior vamos a sacar una plantilla en donde puedes capturar comprobantes, por ejemplo, facturas del extranjero o comprobantes que no tengan necesariamente un comprobante fiscal digital asociado. Edgardo nos pregunta, ¿hay un límite al momento de bajar facturas? ¿Puedo bajar años completos? Efectivamente, Edgardo, puedes bajar años completos sin ningún problema.